Vamos a ver qué fármacos están involucrados en el tratamiento de la tos, ¿ya? Existen varias categorías y vamos a ir viendo una por una, ¿ya? Primero vamos a ver el gran mundo de los antitusígenos, ¿listo? Este es un poco el orden de qué tipo de objetivos o competencias queremos que se desarrolle después de este tema, ¿ya? Primero, vamos a explicar las bases fisiopatológicas de la tos y sus diferentes formas para ver el abordaje farmacológico, ¿ya? ¿Listo? Y después ya, cuando veamos la fisiopatología, vamos a ver qué estrategias a partir de mecanismos de acción de fármacos podemos utilizar en el manejo de este síntoma que es importante, que es tos, ¿ya? Y luego, en las competencias específicas, aquí está, ¿no? ¿Qué drogas, clasificación de fármacos, identificar indicaciones, efectos adversos, efectos tóxicos, etcétera? Esta es un poco la presentación de este tema. Muy bien. Vamos a definir qué es la tos, ¿ah? No es nada malo, ¿ah? La tos es un acto reflejo caracterizado, ¿no es cierto?, por un mecanismo de defensa, ¿no?, donde la vía respiratoria eh, se limpia y expulsa el material extraño que ingrese a ella, ¿ya? Entonces está dada por una contracción de los músculos llamados expiratorios, ¿no?, que están a nivel del tórax y a nivel del abdomen, es decir, el diafragma, los músculos intercostales. Ellos son los que participan en este acto reflejo, ¿ya? La función de la tos es eliminar siempre el material extraño y las secreciones que tienden a acumularse en la vía aérea. Entonces tiene una función protectiva, ¿no ve? Y lo que también permite mantener permeable la vía respiratoria. Y obviamente cuando está permeable la vía respiratoria, tanto superior como inferior, se puede favorecer un intercambio adecuado a nivel del alveolo capilar, ¿no es cierto?, lo que se llama el intercambio gaseoso, ¿listo? La hematosis, ¿estamos? Entonces, ¿hasta qué punto es necesario abolir la tos? Hay que pensar primero en la función de la tos, ¿no es cierto? Y hay en muchas situaciones donde un antitusígeno, es decir, un fármaco que elimine este reflejo, puede no ser beneficioso, sino más bien ser perjudicial. Por lo tanto, hay que definir muy bien para qué vamos a utilizar el manejo farmacológico o qué fármaco vamos a utilizar en el manejo del síntoma tos. ¿Ya? Es una expulsión violenta, aunque ustedes no crean. Más o menos, mira, una velocidad de 1216 kilómetros hora. ¿Listo? Es como si estuviera lanzándote un proyectil tu suegra derechito a tu casa, viejo. Así es. ¿Ah? Es una expulsión violenta, ¿ya?, de la vía aérea hacia el exterior, ocasionado por contracción de los músculos expiratorios que son potentes, ¿no? Ahora hay diferentes clases de tos, ¿ya? Hay una tos húmeda o llamada productiva y una tos seca improductiva llamada también irritativa o inútil, ¿ya? La tos húmeda, productiva o útil se caracteriza porque algo sale de la vía respiratoria. En cambio, esta tos seca, improductiva, irritativa o inútil no tiene ningún producto y a veces es más que todo es decir, reflejo de un mecanismo exacerbado que a veces hay que atenuar, ¿ya? Entonces, miren, eh, la tos húmeda productiva útil es un mecanismo reflejo que tiene una función fisiológica, ¿ya? Remover moco o cuerpos extraños, tiene expectoración visible y obviamente esta es una tos que no debe ser suprimida. Es decir, es una tos que está cumpliendo una función fisiológica, si ustedes quieren, ¿no? En cambio, la tos llamada seca, improductiva, irritativa o inútil, esta no tiene ningún producto, no tiene expectoración y generalmente esta es la tos que sí se debe tratar o debe ser atenuada con medicamentos.
Ahora, según su presentación, la tos puede ser espasmódica. Hay diferentes formas de presentación, ¿no ve? Espasmódica, sibilante, convulsiva, nocturna o de esfuerzo. Vamos a ver qué significa cada una de ellas. La espasmódica se acompaña con espasmos, sobre todo eh, episódicos, ¿no? De ruidos respiratorios cuando es sibilante, hay como un silbido, pero la espasmódica es en espacios, es decir, varias veces al día. La sibilante es aquella que se acompaña de ruidos respiratorios agudos. ¿Ya? La convulsiva es la que está caracterizada por accesos violentos, ¿lo ve? Sofocantes de tos. ¿Ya? La nocturna es aquella que se presenta en esta hora de la noche, en horas de la noche, y la de esfuerzo es aquella provocada voluntariamente cuando uno o el paciente se da cuenta de que tiene alguna sensación de cuerpo extraño en la vía aérea. ¿Listo? Entonces, hay varios tipos, y si caracterizamos cada uno de ellos, vamos a ver de que hay diferentes tipos de tos y algunas de ellas sí deben ser tratadas. ¿Listo? Si son predominantemente nocturnos, a veces son un signo de que puede ser un paciente asmático, ¿no es cierto? Ahora, si se acompaña de fiebre, puede ser paralela a una infección respiratoria, digamos, ¿no? Si es una tos de esfuerzo, a veces esta tos de esfuerzo se presenta en los gordos, en los obesos, cuando ellos tienen mecanismos de deglución, a veces no muy bien establecidos, y hay lo que se llama la tendencia a el reflujo y pueden tener esa presentación de tos. Muy bien, vamos a ver. Según los elementos que la componen, las toses pueden ser seca, productiva y emetizante. ¿Ya? En la tos seca, ya les he dicho, no hay expectoración, solo expulsa aire. En la tos productiva sí hay expectoración. Esta es la llamada tos que limpia la vía aérea. Y la tos emetizante es aquella que se produce en espasmos, a veces puede llegar a producir vómitos. ¿Ya? Eso es de acuerdo a los elementos que la componen. Ahora, según la duración, puede ser aguda cuando es menos de 3 semanas, subaguda cuando es de 3 a 8 semanas y crónica cuando es más de 8 semanas. ¿Ya? Esto a veces es también indicativo de la patología que está cursando el paciente. ¿Ya? Las toses crónicas son en patologías crónicas, tuberculosis, ejemplo, o fumadores crónicos. Las tosis agudas y subagudas pueden caracterizar uno a infecciones agudas, ¿no es cierto?, resfríos, o en algunos casos algunas bronquitis o bronquiolitis. Muy bien. Fíjate, el reflejo de la tos es un mecanismo bastante complejo, es decir, intervienen muchos nervios. Aquí van a ver ustedes varios pares craneales, ¿ya? Donde los receptores están a nivel de nariz y senos paranasales, en la faringe posterior, a nivel del diafragma y también a nivel del oído, tráquea, bronquios, esófago, estómago, inclusive la pleura, hay receptores. Y ellos a través de diferentes pares craneales, por ejemplo, el trigémino, el glosofaringeo, a nivel de vago, reflejo vagal, y a nivel del nervio frénico, mandan el estímulo al centro medular de la tos. ¿Ya? Y este centro medular de la tos recibe la información y obviamente manda a partir de impulsos eferentes a músculos expiratorios, al diafragma, a través del nervio frénico, a nivel del nervio motor espinal a los músculos expiratorios, y a nivel del vago manda un reflejo a la laringe, tráquea y bronquios para que ellos se contraigan violentamente y hagan, ¿qué te digo?, el mecanismo efector, o sea, se encargan del mecanismo efector, que es la expulsión del aire, ¿no es cierto?, y de las secreciones acumuladas a nivel del tracto respiratorio. Y ese es el reflejo de la tos. Influyen receptores, influyen o intervienen receptores, intervienen pares craneales y el nervio frénico, y existen también, a partir del centro medular de la tos, un mecanismo de respuesta que es el reflejo a través de nervios y músculos.
Muy bien, ahora vamos a ver el origen de la tos. Vamos a enumerar aquí algunas causas más frecuentes, ¿ya? O patologías más frecuentes donde la tos puede ser un síntoma importante. Infecciones virales, ¿no? Aquellas que vienen en estaciones, ¿no es cierto? Transición primavera-verano, verano-otoño, otoño-invierno. El asma bronquial, ya hemos visto, la patología asmática, cursa con tos y dificultad respiratoria sobre todo, las bronquitis crónicas, bacterianas, virales, la neumonía, las neoplasias, especialmente ahora, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo en esta pandemia es que lo más grave, la forma más grave de presentación es una neumonía por el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Quizás esta es la patología más difícil que te lleva al paciente a terapia intensiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que detectarla a tiempo. La tos también se presenta en las neoplasias, ¿ya? Cáncer de pulmón, casi todas las patologías estas cursan con, a nivel pulmonar, neoplásicas cursan con tos. La insuficiencia cardíaca también es una causa de producción de tos. El reflujo gastroesofágico, esto mucha atención, ya les he dicho. Los neumólogos y los otorrinos diagnostican más reflujo que los gastroenterólogos, ¿ya? Porque el paciente va derechito con síntomas de irritación de la vía aérea o con otitis, inclusive en muchos casos con laringitis, a consultar con el otorrino. El otorrino se ha vuelto un especialista en diagnosticar reflujo gastroesofágico. Muchas de esos pacientes no son pacientes portadores de una infección a nivel otorrinolaringológico, sino están sufriendo la consecuencia de un reflujo gastroesofágico no tratado, ¿ya? Luego, las infecciones respiratorias altas, faringitis, laringitis, bacterianas, virales, la rinitis retronasal. También hay muchos fármacos que pueden producir la tos, por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y algunos antagonistas del receptor de angiotensina. Eso vamos a ver cuando veamos antihipertensivos. Bueno, ya hemos visto, ¿no es cierto?, en realidad, pero ustedes se dan cuenta de que, por ejemplo, el alapril es un fármaco muy representativo de los inhibidores de los antagonistas del receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Este fármaco tiene como síntoma adverso la tos y a veces los pacientes dejan el tratamiento por este motivo, ¿ya? Y obviamente los cuerpos extraños en la vía que a veces se ingresan por malos hábitos alimentarios. Muy bien, fíjate, hay fármacos que producen tos, ya les había anticipado, los inhibidores de la enzima convertidora. Todo el grupo de estos producen tos, ¿ya? Uno, ¿por qué razón? Digamos, por el incremento de bradicininas y sustancia P. Si bien la bradicinida, la sustancia P, es bueno porque son vasodilatadores y contribuyen al mecanismo de acción hipotensora, digamos, de estos compuestos, son también agentes que están involucrados en la producción de tos, ¿ya? Ahora, los antagonistas del receptor de angiotensina 2, el losartán y el valsartán, también producen tos, con menos frecuencia que los IECA, pero producen también. Ahora, ustedes saben de que los pacientes asmáticos no pueden tomar AINES porque estos producen broncoespasmo y desencadenan tos, ¿no? Entre estos están la aspirina, el diclofenaco, bueno, en fin, todos los AINES, ¿no? De diferentes familias. ¿Ya? Los bloqueantes beta, también como el propranolol y el timolol, tienen como efecto secundario la producción de tos. Entonces, cuando uno examina al paciente y este produce o tiene tos como síntoma, hay que preguntarle si no consume este tipo de compuestos, ¿ya? Porque puede ser un reflejo de un efecto adverso y no de una enfermedad, ¿ya? Entonces vamos a ver los antitusivos, es decir, aquellos fármacos que inhiben la tos. Miren, son altos, ¿sabes? Son un montón. Miren, primero tenemos el grupo de los opiáceos, ya que son
la codeína, la hidrocodeína y la noscapina. Del mismo grupo, los sintéticos, que son el dextrometorfano y el dimenorfano. ¿Ya? Otros fármacos que son coadyuvantes, que ya no son opiáceos, como los antagonistas H1, ¿no? Los derivados de la atropina o tropovelladona. ¿Ya? Hay algunos productos derivados de vegetales, como la drosera, la polígala, la borraja, eucalipto, hiedra, tomillo, anís verde, mentol, y todo lo que tu abuelita sabe y a veces te hace tomar, ¿no es cierto? Y vos, ni modo, ¿no ves? Bienvenido. Estas son sustancias que están en la línea verde, digamos, del manejo de la tos, ¿ah? Y van a darse cuenta de que cuando ves un jarabe que dice jarabe para la tos, tienen o estos de arriba, que son los opiáceos fuertes como la codeína, la hidrocodeína o el dextrometorfano y el dimenorfano, y también tienen coadyuvantes, ¿ah? Hiedra, eucalipto, polígada, borraja, drosena, anís, mentol, en fin, tienen. Este es un grupo, y el otro grupo está compuesto por los llamados antitusivos no opiáceos, ¿ya? Y aquí tenemos un listado grande de fármacos, por ejemplo, la clopelastina, el clofenadol, la levotropropicina, el fominoveno, la oxolamina, el clofedianol, el levopropoxipeno, el benzonatato, el carbetapentano, cloblutinol, caramifeno, dextrometoxanato y la dropropicina. Ya vuelve a aparecer aquí la dropropicina. Estos, fíjate, son un listado grande de fármacos. Es decir, todos desde tiempos inmemoriales han tratado siempre de tratar la tos y atenuarla, ¿ya? Y para esto han probado con un montón de hierbas, productos de origen vegetal, y obviamente con resultados en algunos casos exitosos, en otros casos no tanto, pero es largo el listado de fármacos. Ahora, ¿por qué cada vez aparecen más compuestos? Y si no, variantes que asocian compuestos, es porque la venta es libre, pues, y se vende a demanda del paciente, ¿no es cierto? No es tanto por prescripción médica, sino es por prescripción o por automedicación o porque el farmacéutico vende estos compuestos sin receta o porque ven los pacientes en internet dicen, esto es bueno, ¿no es cierto? En vez de dejar de fumar, se van a la farmacia y piden un jarabito para la tos, ¿no ven? Cuando en realidad deberían dejar de fumar. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican los antitusivos. Entonces, mira, se puede actuar a nivel del centro de la tos. Hay fármacos que actúan a nivel de la rama aferente del reflejo de la tos, como anestésicos. Hay fármacos que modifican los factores mucociliares o actúan sobre la rama eferente del reflejo de la tos. Eso hemos visto en la fisiopatología, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿Qué fármacos actúan sobre el centro de la tos? Que es el lugar fíjense. Este es el centro de la tos. El que recibe impulsos eferentes y del que salen los impulsos eferentes. Tenemos los opioides, ¿ah? Y muchos de estos tienen acción analgésica potente y tienen acción antitusiva, ¿ya? Estamos hablando de la codeína, el dextrometorfano y la noscapina. Van a ver de que estos son muy comunes y se venden a demanda en el mercado. Entre los no opioides, el clofedianol quizás es el que más efecto tiene en el centro de la tos. ¿Ya? Ahora, entre aquellos fármacos que actúan sobre la rama eferente del reflejo de la tos, tenemos los anestésicos locales, lidocaína y benzocaína. ¿Ya? Ahora, un tercer grupo lo componen los fármacos que modifican el reflejo mucociliar o actúan sobre la rama eferente del centro de la tos, como son los antihistamínicos H1, la difenhidramina y los anticolinérgicos como el ipratropio. ¿Ya? Vamos a ver un poco los opioides, ¿ya? Aquellos fármacos que actúan en el centro de la tos. Tenemos tres, ¿no ven? Codeína, dextrometorfano, noscapina.
¿Por qué están estos tres? Porque son los más utilizados como antitusivos. ¿Ya? El problema es de que, como todo derivado opioide, puede producir adicción y puede producir tolerancia. Eso significa que el paciente se vuelve adicto a un opioide y cada vez necesita más dosis para tener o experimentar el mismo efecto. ¿No ve? Además, estos fármacos tienen efectos que hace que no solamente se utilicen como antitusivos, ¿no? Sino también tienen acción analgésica potente, hemos dicho, y también son fármacos que pueden ser utilizados para diarrea, o sea, tienen efecto antidiarreico. El mecanismo de acción es inhibir el centro de la tos porque actúa en el tracto solitario del tallo cerebral, ¿no? Aquí existen los receptores mu y kappa, ¿ya? Que son agonistas en realidad de los receptores mu y kappa, y esto inhibe la respuesta del centro de la tos. Muy bien, la farmacocinética de estos opioides se administran por vía oral, 60%, se absorbe, no tienen mucho metabolismo del primer paso, ¿ya? Se distribuyen bien, el metabolismo es hepático y se eliminan por orina, ¿no? Su vida media es de 2 a 4 horas. Lo bueno es que el efecto antitusígeno se alcanza con dosis que están por debajo de la dosis analgésica, ¿ah? Entonces, la dosificación analgésica es mayor, por lo tanto, existe menos tendencia a estos efectos como tolerancia y dependencia, ¿ya? Fíjate, aquí están los esquemas de dosificación por vía oral. Por vía oral, por ejemplo, 10 a 20 microgramos cada 4 a 6 horas, miligramos cada 4 a 6 horas vía oral, ¿ya? Hay dosis máxima. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No se puede utilizar en niños muy chiquitos, ¿eh? Cuando hay necesidad de hacerlo, bueno, hay que dar la mitad de la dosis si el niño tiene entre 6 y 12 años. La mitad de esta dosis, ¿no? De 10 a 20 miligramos cada 4 o 6 horas. Quizás hay que darle 5 a 10 máximo, ¿ya? Entre 2 y 6 años se puede utilizar un cuarto de la dosis, pero no se recomienda utilizar en niños menores de 2 años. Aquí ya, el niño menor de 2 años no tiene bien desarrollado el tema del reflejo, entonces no es necesario darle antitusígenos opioides porque sus efectos adversos son mayores que los efectos benéficos. Es decir, si pones en la balanza, mejor es no utilizar. ¿Ya? Ahora, ¿tienen efectos adversos? Sí. Entre ellos se menciona la hipersensibilidad y estos, ¿no? Náuseas, constipación, sedación. El peligro es que son depresores respiratorios, ¿ya? Y esto se ve a medida que vamos aumentando la dosis, ¿ya? Es así que en niños muy chiquitos y en ancianos no se puede utilizar, tampoco en pacientes que tienen EPOC o pacientes que ya tienen una insuficiencia respiratoria. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta depresión puede llevar al paro respiratorio y obviamente estamos en problemas, ¿ya? Ahora, mucho cuidado en las embarazadas, puede producir prolongación del trabajo de parto y puede producir depresión neonatal, ¿ya? Ahora, en la lactancia tampoco es bueno dar a la mamá porque altas concentraciones se alcanzan en la leche materna y pueden ir a parar al nene, ¿no es cierto? Ahora, los efectos adversos, la interacción medicamentosa es fuerte cuando se consumen con alcohol. Mucho cuidado. ¿Ya? Vamos a ver algunos de ellos, ya particularizando un poco. La codeína, ¿no ve? La codeína es el prototipo de los antitusivos. Van a ver ustedes de que gran cantidad de fármacos están en los anaqueles de las farmacias, ¿ya? La codeína es el prototipo de opioide que se utiliza con mucha frecuencia, ¿ya? No solamente deprime el centro de la tos, sino es capaz de producir broncoconstricción, ¿ya? Reduce la secreción bronquial y además tiene estos efectos, ¿no ve? Analgésico y antidiarreico, que pueden presentarse como efectos adversos. El dextrometorfano es otro de ellos, es un sintético que es análogo a la codeína, tiene una eficacia muy similar a la codeína en cuanto a eficacia antitusiva,
¿ya? Pero además tiene un efecto que produce liberación de histamina y obviamente esto no deprime la actividad ciliar, ¿ya? No tiene acción analgésica, ¿listo? Y lo bueno es de que este dextrometorfano, en comparación a la codeína, deprime menos el centro respiratorio, ¿ya? Por lo tanto, no tendría la posibilidad de tener adicción o tolerancia, ¿listo? O sea, este dextrometorfano ha tratado de reemplazar la codeína por el tema de sus efectos secundarios, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista farmacocinético, tiene una absorción rápida, el dextrometorfano, actúa ya a los 15 a 30 minutitos después de haber ingerido. La máxima concentración se alcanza a las 2 horas, se metaboliza por este mecanismo, CYP2 a nivel hepático, el CYP2DA, se elimina por orina, su vida media es 11 horas, y las dosis aquí están, ¿no? En adultos, 15 miligramos cada 4 o 6 horas, y máximo hasta 120, ¿no ven? Ahora, niños menores de 2 años, habría que, si es necesario utilizarlo, se puede. El dextrometorfano sí, porque como te digo, no tiene tanto efecto de tolerancia, dependencia o efecto depresor del centro respiratorio. Es mínima esta cuando se presenta. Hay que individualizar la dosis, pero en los niños de 2 a 6 años, de, por ejemplo, de 2 a 6 años a la mitad, ¿no es cierto? Y en niños muy chiquitos individualizar la dosis. Ya, reacciones adversas, hemos dicho, confusión, náuseas, vómitos, agitación, nerviosismo, ¿no ve? Pero no hay depresión respiratoria, eso es lo más importante, ¿ya? Y finalmente, en qué casos no debemos utilizar? Es cuando hablamos de asma bronquial, enfisema, enfermedad hepática, cuando hay alergias, cuando hay embarazo, obviamente en EPOC no se aconseja, porque eh, en vez de ayudar, agravan la condición del paciente, ¿no es cierto? Y finalmente la noscapina, ¿ya? Esto es un derivado también opioide, pero no tiene mucha actividad opioide intrínseca, interesante, ¿no? Si bien es un opioide, pero no tiene actividad, o sea, no deprime la respiración y no tiene mucho efecto adverso, ¿ya? A nivel del sistema nervioso central. Esta noscapina actúa directamente sobre el centro respiratorio y tiene una acción supresora, pero actúa justamente en este centro de reflejo de la tos, ¿ya? También libera histamina, es menos potente que la codeína, y lo bueno es de que la noscapina no es un depresor de la respiración, ¿ya? Tiene una acción sedativa central, moderada. Tampoco provoca o produce adicción, ¿ya? A dosis terapéuticas es muy bien tolerado, sin gran cantidad de efectos adversos, ¿ya? La información farmacocinética, aquí está. Este fármaco se absorbe muy bien cuando se administra por vía oral. La vía rectal es una vía alternativa, ¿ya? Buena distribución a nivel del organismo, se excreta por vía renal y la dosis está acá, viene en comprimidos y viene también en suspensión, ¿ya? Generalmente en adultos es un comprimido 3 veces al día, en los niños se reduce la dosis a la mitad, ¿no es cierto? Las reacciones adversas son somnolencia, mareos, es decir, hay efectos, pero que no son muy significativos, ¿ya? Hay que tener cuidado con la hipotensión y también puede presentar interacciones cuando se utiliza con sedantes hipnóticos o con fármacos que tienen efecto a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Con antidepresivos, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y está contraindicado, obviamente, cuando hay insuficiencia hepática e insuficiencia respiratoria, como todo antitusivo. Ahora vamos a ver el clofedianol. Este es un antitusivo no opioide que actúa en el centro de la tos, fíjense, y es lo que tiene como mecanismo de acción es que suprime el centro ubicado en el bulbo raquídeo, ¿ya? Y también tiene un efecto anestésico local y cierta acción antimuscarínica.
Se utiliza sobre todo para el tratamiento sintomático de la llamada tos no productiva. Desde el punto de vista farmacocinético, hemos dicho el metabolismo es hepático, tiene una duración de acción prolongada y se elimina por vía renal. ¿Ya? La dosificación está especificada acá y hay que tener mucho cuidado porque a pesar de ser un no opioide, puede producir alteraciones en el sistema nervioso central, ¿ya? Como alucinaciones, pesadillas, hiperexcitación, ¿ya? En algún caso, eh, por un rash por hipersensibilidad a la droga, ¿ya? Y como tiene efectos antimuscarínicos, puede haber visión borrosa, somnolencia y todo lo que es síntomas típicos de una intoxicación o sobredosis de antimuscarínicos, ¿ya? Especialmente de estos que tienen acción a nivel del sistema nervioso central, como los terciarios, ¿no ven? ¿Ya? ¿Cuál es la contraindicación? El clofedianol no puede utilizarse en la tos productiva, ya que inhibir el reflejo de la tos significa inhibir un mecanismo de defensa, ¿no ven? Y al contrario, en vez de causar beneficio, nosotros producimos retención de secreciones, que es un mecanismo que no es, no queremos que suceda, ¿ya? Ahora vamos a ir sobre los factores que actúan sobre la rama aferente, ¿no es cierto? Aquí tenemos un anestésico que es la lidocaína. Nosotros tenemos, los cirujanos utilizamos esto para anestesia, los cardiólogos lo utilizan como un antiarrítmico y los neumólogos y los médicos internistas lo utilizan como un eh, antitusivo, ¿ya? Es un medicamento que se utiliza para varias finalidades, ¿no ven? ¿Ya? Lo que el mecanismo de acción y por qué tiene un efecto antitusivo es que bloquea la conducción nerviosa, ¿no es cierto?, del reflejo de la tos, ¿ya? Cuando administramos, la acción comienza entre 2 y 5 minutos eh, y la duración de acción es alrededor de 4 horas. Es metabolizada en un 90% a nivel hepático, se excreta por vía renal, tiene un efecto rápido y duradero, ¿ya? Y la vida media, cuando se administra por vía intravenosa, obviamente es prolongada. Mejor es administrar por vía oral, ¿ya? El otro fármaco que también actúa sobre la rama eferente del centro de lo que es el reflejo de la tos es la benzocaína, ¿ya? También es un anestésico. También tiene el mismo mecanismo de acción, inhibe la permeabilidad de la membrana a los iones sodio y por lo tanto inhibe el impulso nervioso. Se elimina principalmente por actividad metabólica y la excreción renal eh, es el principal mecanismo de acción, es el mecanismo de eliminación, perdón. Eh, en algunos casos, este analgésico también bloquea lo que se llama el reflejo de la tos. Y ahora ya tenemos aquellos fármacos, el grupo de fármacos que actúan sobre los reflejos mucociliares y también sobre la rama eferente del reflejo de la tos. Y aquí tenemos un conocido nuestro, ¿no ve? La difenhidramina es un antihistamínico H1, ¿no ve? De los de primera generación, esos que producen sedación, ¿no ven? Entonces, el mecanismo de acción es bloquear el receptor transmembranal H1 y por lo tanto reducen la contracción del músculo liso, ¿ya? Eh, Deprime mucho el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y tiene propiedades sedativas a nivel del centro respiratorio o del mecanismo reflejo de la rama eferente, ¿ya? El problema es cuando se usa la difenhidramina que puede dar sequedad de mucosas y espesamiento de las secreciones. A los pacientes con tratamiento eh, se les recomienda hidratación, es decir, la hidratación es el mejor expectorante, ¿ya? La difenhidramina tiene efectos adversos, fíjense, a nivel cardiovascular, puede producir hipertensión en individuos sensibles, hay una resequedad en ojos, oídos, nariz y garganta, ¿ya?
A nivel endocrino puede alterar, puede producir disminución o aumento del apetito. A nivel de ojo, hemos dicho, produce sequedad y enrojecimiento. A nivel gastrointestinal hay tendencia al estreñimiento. Y cuando se aumenta la dosis puede ser hepatotóxico. ¿Ya? Y estos son las reacciones que hay que tener mucho cuidado cuando el paciente desarrolla actividades laborales o conduce vehículos, ¿no ve? Puede producir incoordinación, hiporreflexia, confusión, euforia, pérdida de memoria a corto plazo y somnolencia. ¿Listo? A nivel respiratorio puede producir la disminución de la frecuencia respiratoria y en los pacientes prostáticos puede favorecer la retención urinaria, puede producir trastornos sexuales y en la mujer, sobre todo, resequedad vaginal y disminución de la libido. ¿Ya? Esto es, en cuanto a la difenhidramina, un antihistamínico de primera generación. ¿Ya? Ahora, estos son fármacos que tienen efecto predominantemente antimuscarínico, ¿no es cierto? El bromuro de ipratropio, hemos visto ya en el tema de asma, es un derivado atropínico cuaternario, no tiene efecto a nivel central, es un muy buen broncodilatador, sobre todo actúa sobre el reflejo o el componente vagal, ¿no es cierto?, de la tos, ¿ya? Entonces, inhibe la broncoconstricción y también inhibe la hipersecreción de moco de las vías aéreas. ¿Listo? Es muy útil en la bronquitis crónica como en los componentes, es decir, en la tos producto de infección respiratoria alta. Desde el punto de vista farmacocinético, el hipratropio se administra por aerosol, hemos dicho, mejor si tenemos un efecto local y no sistémico. Sin embargo, esto pasa siempre, ¿no? Por la incorrecta administración, el 90% se deglute, pero un 10% va a la vía aérea, que es donde ejerce su principal mecanismo de acción. ¿Ya? 30 a 90 minutos después de inhalar, empieza el efecto y sus efectos duran 4 a 6 horas. Metabolismo hepático, subida media es 2 horas. ¿Cuáles son las principales indicaciones del hipratropio? Esto, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, rinitis alérgica y combinado con un broncodilatador como el salbutamol, es muy buen fármaco en exacerbaciones de asma grave. ¿Listo? Y el otro fármaco es la dropropicina, ¿ya? Este es un jarabe, ¿ya? Viene en jarabe. ¿Y cuáles son las principales indicaciones? Este tiene acción periférica. Este está indicado en la tos de cualquier etiología, con componente broncoespástico o no, ¿ya? Es muy buen fármaco, sobre todo actúa en la tos irritativa. ¿Ya? Tiene una muy buena eficacia como sedativo de la tos. Y lo mejor es de que no tiene acción depresora a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Se reduce mucho la frecuencia de la tos, especialmente después de las 6 horas de ser aplicado, y tiene también contraindicaciones como la úlcera gástrica, la insuficiencia hepática y la hipersensibilidad al fármaco. ¿Listo? También no es carente de efectos secundarios, los tiene, pero son pocos, un 3% de los pacientes presentan náusea, vómito y reacciones alérgicas. Si ustedes revisan, la mayor parte de los fármacos llamados para la tos o antitusivos tienen dropropicina. Esto por, sobre todo, este 3% de efectos secundarios. ¿Ya? Después, bien tolerada, tiene muy buena eficacia cuando se administra en la tos de cualquier etiología, fíjense. Muy bien. Ahora, puede haber efectos adversos, sobre todo cuando la dosis es elevadísima, pero tiene que ser una dosis tóxica 10 veces a la recomendada. ¿Ya? ¿Cuáles son las manifestaciones? Salivación profusa, vasodilatación periférica, hipotensión, sedación moderada.
El tratamiento es inducir al vómito hacia un lavado gástrico, ¿ya? Porque es un tóxico no irritativo. Muy bien, hasta acá con los antitusivos. Ahora vamos a ver el grupo de los mucolíticos y expectorantes, ¿ya? En general, les digo, la tos es un síntoma que hay que tratar en algunos casos donde es necesario tratar, ¿ya? Pero en algunos otros, en otras patologías respiratorias, muchas veces se prefieren mucolíticos y expectorantes, es decir, para la tos productiva no es bueno inhibir la tos, ¿no es cierto? Sí, la tos irritativa se trata con antitusivos, pero la tos productiva se trata mejor con mucolíticos y expectorantes, ¿ya? Entonces, estos son los que modifican las características de la secreción bronquial y facilitan la expectoración, ¿ya? Lo que hacen los mucolíticos es modificar las propiedades físico-químicas, ¿no? Es decir, de ese moco espeso, denso, difícil de expectorar, cambian para que sea menos denso, menos espeso, sea más hidratado y sea más fácil de expectorar, ¿ya? Ese es un mucolítico. Y los expectorantes son los que estimulan los mecanismos de expulsión de moco, porque mejoran sobre todo el movimiento ciliar, ¿ya? Y también favorecen el volumen hídrico de estas secreciones, ¿ya? Ese es un expectorante. Y un mucolítico es la que modifica las propiedades físico-químicas de la secreción tracobronquial. Ahora, muchos dicen la eficacia clínica real es muy cuestionada, puede ser, pero sí ayudan en muchos casos a mejorar sobre todo la expectoración cuando ésta tiende a retenerse, ¿ya? Aquí tenemos grupos químicos, mira, los derivados tiólicos, como la acetilcisteína y la carbocisteína. Estos son derivados tiólicos entre los mucolíticos. Luego están los derivados de la basicina, la bromexina y el ambroxol. Y en otros están la sitiolona, la letosteína y las enzimas como la dornasa alfa, la tripsina, el sobrelol y el tiloxapol. Bien, hay varios compuestos mucolíticos. Estos se venden de forma libre y a demanda en las farmacias, pero obviamente en muchos casos conviene saber su composición para saber en qué situaciones vamos a utilizar. Los más utilizados vamos a describir ya la acetil L-cisteína, ¿no? Este es viene sobrecitos y se utilizan bastante. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la acetilcisteína? Rompe los puentes disulfuros de cistina, las mucoproteínas, estamos hablando de la composición del moco, y reducen la viscosidad del mismo, ¿ya? Entonces, tiene también paralelamente una acción antiinflamatoria, ¿ya? Porque impide la activación de estos factores inflamatorios, ¿ya? Ahora, deprime la actividad ciliar, ese es el único problema con la acetilcisteína. Y cuando hay intoxicaciones por paracetamol es el fármaco de elección porque es el antídoto específico, ¿ya? Efecto mucolítico es mayor cuando obviamente el pH es alcalino, ¿ya? Bien tolerado cuando se da. Tiene algunas reacciones adversas, sí, como las náuseas, vómitos, cefalea, rinorrea. Y esto ya cuando hay hipersensibilidad al compuesto se presenta broncoespasmo y olor sulfúreo, ¿ya? Hay otro producto que se llama la carboximetilcisteína, tiene muy parecido mecanismo de acción que la acetilcisteína, con la diferencia de que no tiene este grupo sulfuro libre, ¿ya? Eh, no es indicada en la intoxicación por paracetamol, en lugar de esto se utiliza nomás la acetilcisteína. La dosificación está acá, 750 miligramos cada 8 a 12 horas, es bien tolerado y tiene pocas reacciones adversas, ¿ya? Es muy eficaz mucolítico, ¿ya? Muy eficaz mucolítico. La bromexina y el ambroxol, fíjense, estos son parte de los derivados de la basicina, es también con acción mucolítica.
despolimerizan la consistencia del moco, o sea, de las sialomucinas que componen el moco, y por lo tanto eh, reducen la viscosidad, ¿ya? Fíjense, el ambroxol es un derivado de la bromexina, pero puede ser, este es un profármaco y este sería el principio activo, ¿ya? Tienen muy buena acción cuando se administran por vía oral o inhalatoria. ¿Listo? Tienen una actividad mucolítica interesante. Hay derivados como la adamexina y la brovaexina, que son derivados de la bromexina, con un mecanismo de acción similar. ¿Ya? Hasta aquí los mucolíticos. Vamos a ver ahora los expectorantes. Estos fármacos son los que en algún caso mejorarían la secreción, ¿no es cierto? Y obviamente facilitarían la expectoración. ¿Estamos? Ahora, muchos dicen no existe una base científica porque nosotros, dicen los autores que están en contra de estos fármacos expectorantes, dice, tratamos la expectoración a partir de la hidratación. Todo paciente bien hidratado puede expectorar mejor. Tienen razón en algún caso, pero en otros casos es necesario utilizar estos fármacos, sobre todo cuando hay tendencia a acumular secreciones, ¿ya? En los fumadores crónicos se ve esto, ¿no? Además de utilizar un buen expectorante, se indica hidratación y tenemos una mejor respuesta, ¿ya? Obviamente, aquí lo que les decía, ¿lo ves? Si combinamos con una buena hidratación, la eficacia de los expectorantes es mucho más notoria. Mecanismo de acción, miren, aquí se ha propuesto distintas maneras. Primero, mejorarían el mecanismo reflejo por estimulación vagal a nivel vulvar, o sea, estimularían el reflejo de la tos y la expectoración, y también a nivel bronquial, por acción parasimpático-mimética, actuarían sobre las células caliciformes y estimularían la secreción y el mecanismo reflejo de la expectoración. ¿Ya? Aquí tenemos algunas derivados, digamos, de los expectorantes. Mira, tenemos unos de acción directa, otros de acción refleja, otros los llamados expectorantes salinos y otros de acción mixta, ¿no? Entre los de acción directa son los que actúan de manera irritativa en las células de la mucosa bronquial y tenemos bálsamos, ¿ah? Los balsámicos como el tolú, el benjuí, etc. ¿Ya? Aceites balsámicos, ¿ya? Y tenemos otros aceites llamados esenciales que tienen también acción directa, como la trementina, el eucaliptol, el gomenol y el pineol, ¿ya? Y también el mentol y el alcanfor, ¿listo? Estos son de acción directa. Y también tenemos los de acción refleja, que actúan irritando la mucosa gástrica y por lo tanto obviamente tendrían limitaciones si los pacientes tienen problemas gastrointestinales. Tenemos los expectorantes salinos, ¿ya? Que son de amonio cuaternario. El más empleado es el cloruro de amonio, ¿ya? Y también acá en este grupo de expectorantes salinos están los ioduros. ¿Listo? Y los expectorantes de acción mixta, que intervienen sobre ambos mecanismos, o sea, tienen una acción directa y una acción refleja. El más utilizado es la guaifenesina, ¿ya? O guayacolato de glicerilo, considerado como el único expectorante que se debe vender, ¿no ve? Sin receta, pero como seguro y efectivo. ¿Listo? El resto de los expectorantes tienen sus cuestionamientos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver los expectorantes de acción directa. Hemos dicho que existen aceites esenciales como son los balsámicos, ¿no ven? Las sulfonamidas y los que tienen aceites con anhídrido carbónico. ¿Ya? Estos actúan de modo directo en las células caliciformes bronquiales. Estos irritan la mucosa del aparato respiratorio, incrementando la secreción bronquial. O sea, son favorecedores de la secreción bronquial. Por eso son expectorantes, ¿ya? Los expectorantes de acción refleja, como las saponinas, eh, lo que pasa es que actúan mejorando el mecanismo reflejo por irritación de la mucosa gástrica y duodenal. Estos
son muy cuestionados, pero ese es el mecanismo de acción. ¿Ya? Y entre los expectorantes de acción mixta tenemos la guaifenesina, hemos dicho, que a pesar de que no existen pruebas muy convincentes de la mayor parte de estos fármacos para mejorar la expectoración, cuando se mejore el mecanismo reflejo de la tos, se facilitará la expectoración. ¿Listo? Hay muchos componentes de acción mixta, como la guaifenesina, a la venta en el mercado. Los ioduros, fíjense, hemos dicho, son expectorantes que aumentan la secreción acuosa de las glándulas submucosas. ¿Ya? El más utilizado es el iodouro potásico y después está el iodouro sódico. ¿Listo? Ahora, estos no solamente mejoran la secreción de las glándulas en la vía respiratoria, sino también actúan en las glándulas salivales y en la mucosa nasal. ¿Listo? O sea, también pueden mejorar el reflejo vagal gastropulmonar, por lo tanto, pueden producir una mejora y un reflejo de la tos más eficaz. ¿Ya? Los ioduros se eliminan por vía de la mucosa, las vías respiratorias, donde tienen también acción mucolítica. Esta eficacia clínica tampoco es constante, digamos, ¿no? Se ha visto que en los niños, en algunos niños tiene muy buen efecto, sobre todo en pacientes asmáticos, donde hay hipersecreción viscosa. ¿Ya? Eh, Aquí está la dosificación del iodouro potásico, que es de 1 a 1,5 gramos, 3 veces al día. ¿Ya? Hay que administrar con zumos o jugos con bastante líquido, porque tiende a tener un sabor metálico muy fuerte, ¿ya? Y también hay que esperar, porque la eficacia se hace evidente recién al cabo de 7 días. ¿No? Ahora, tienen obviamente efectos secundarios, la rinorrea y los problemas tiroideos. Hay que tener mucho cuidado con el hipo o el hipertiroidismo, ¿ya? Estos pueden complicar, digamos, a los pacientes tiroideos. Y ojo con el embarazo, ¿ya? No hay que utilizar. Y la guaifenesina, ¿no? Que hemos hablado. Este es un fármaco de administración oral, ¿no? Es un éter glicerilo del guayacol. Este se administra por vía oral y obviamente tiene un mecanismo de eliminación muy rápido, pero actúa sobre todo reduciendo la mucosidad del esputo, es decir, la viscosidad del esputo. ¿Ya? Es muy eficaz y muy utilizado en la bronquitis crónica. Sin embargo, en algunos pacientes tiene mejor, es más, la mejoría es evidente, y en otros pacientes es cuestionada. ¿Ya? Eh, Tiene, digamos, como un mecanismo de acción adicional un mejoramiento del aclaramiento mucociliar. ¿Listo? La actividad ciliar influye mucho en la expectoración. ¿Ya? La guaifenesina se utiliza en las broncopatías agudas. ¿Listo? Y como les digo, aquí está una farmacia donde tú puedes agarrar como en un supermercado los fármacos como la guaifenesina. Este expectorante, la dosificación en adultos, se recomienda 200 miligramos cada 6 a 8 horas y en los niños de 100, la mitad de la dosis cada 6 a 8 horas, ¿ya? De 6 a 12 años. En los niños de 3 a 5, la cuarta parte, que sería 50 miligramos, ¿ya? Y en los niños menores de 3 años hay que, obviamente, se puede utilizar, pero hay que hacer un ajuste dosis kilo peso. Ya, pero tiene que ser utilizado bajo control médico. Efectos secundarios, náuseas, vómitos e irritación gástrica. Hay que tener mucho cuidado en los niños cuando se quejan de dolor de estómago porque puede ser efectos secundarios de la